Vamos a dar inicio a la actividad académica el día de hoy, entonces, del Departamento de Anestesia, a cargo de Catherine Argote y profesor Germán Castillo. Vamos a hablar de anestesia en cirugía en cáncer oral, ¿no? Sí, señor. Bueno, empecemos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Catherine Argote Ortiz. Soy residente de primer año de anestesiología. Vamos a hablar del tema de anestesia para cirugía en cáncer oral. Inicialmente quiero agradecer al doctor Germán Castillo, quien fue mi tutor, por su dedicación y el acompañamiento con este tema. En cuanto al temario, miramos que vamos a valorar 9 ítems en donde encontramos, pues voy a hacer una introducción pequeña, vamos a hablar de epidemiología, de anatomía, los tipos de cirugía de cáncer oral, las preocupaciones que vamos a tener en la anestesia, la evaluación preoperatoria y la optimización, el manejo intraoperatorio, el posoperatorio y los tips que nos debemos llevar para la casa. Entonces, iniciando, voy a hacer una pequeña introducción acerca del cáncer oral, donde podemos intuir que el manejo anestésico perioperatorio de las vías aéreas va a ser un desafío, ya que las lesiones primarias en las vías respiratorias nos tienden a obstruir las mismas y además se han asociado a un riesgo de sangrado durante la operación. Además, otro factor que tenemos es que vamos a compartir el campo quirúrgico con el cirujano y por lo tanto la manipulación quirúrgica excesiva nos puede producir tanto un edema laringio, además la naturaleza de la cirugía va a ser muy prolongada, podemos tener presencia de trismo y hay disminución de la distensibilidad submentoniana. Encontramos entonces que el cáncer del labio, la cavidad oral, se encuentra en el 2% de los tumores que son malignos, con una incidencia más alta entre los hombres, con un 5.8% versus un 2.3% en las mujeres. Y como era de suponerse, el consumo del tabaco es el factor etiológico más importante que se va a presentar en estos cánceres. Hablando un poco de la epidemiología, encontramos que entre los diferentes tipos de cáncer de esta entidad, el cáncer oral se encuentra entre el sexto y el octavo lugar en todo el mundo. Va a ocasionar una mortalidad del 3 al 10%, el 75% de los casos son detectados alrededor de los 60 años y el 90% van a corresponder a un carcinoma escamocelular. Recordando un poco de la anatomía, miramos que las cirugías de cáncer oral van a diferir de otras principalmente porque suele existir una gran resección del tejido con márgenes claros, por lo cual estas cirugías van a ser un poco extensas. Recordando un poco de la anatomía, sabemos que el límite anatómico externo de las vías respiratorias va a estar conformado por la lengua, la mandíbula y el maxilar, quienes pues nos van a permitir que las vías respiratorias permanezcan permeables. En cuanto al músculo genoioideo y el geniogloso, encontramos que el genoioideo nos va a permitir que se dilate la vía aérea superior y nos va a ayudar en el acto de la deglución. Y en cuanto al músculo geniogloso, este se contrae y nos va a mantener la permeabilidad de las vías aéreas y también va a evitar que la lengua se enrolle, por lo cual la pérdida de estos dos músculos nos puede provocar una pérdida en la permeabilidad de las vías aéreas y encontramos esta situación similar cuando tenemos el sueño REM, en donde se pierde parcialmente la funcionalidad de estos músculos y va a provocar una cierta obstrucción de las vías respiratorias superiores, causándonos ronquidos. En cuanto a la cirugía de cáncer oral, pues se van a llevar a cabo con la intención de extirpar el tejido canceroso y al mismo tiempo de garantizar márgenes del tejido normal alrededor para evitar pues una recurrencia del crecimiento. Encontramos básicamente 4 tipos de cirugías en donde encontramos la primera de ellas, la glosectomía, que se utiliza para referirse a la excisión de una parte o de la totalidad de la lengua. Pues por nomenclatura sabemos que la base de la lengua se considera parte de la orofaringe, mientras que el resto de la lengua se va a considerar parte de la cavidad oral. Los tipos de glosectomías pueden ser parciales,
cuando hay una implicación de 3/4 de la lengua, o totales cuando se van a extraer más de 3/4 de la lengua. En cuanto a la mandibulectomía, encontramos 3 tipos principales: la marginal, en donde solo se va a extraer un borde del hueso mandibular, y dado que se mantiene la continuidad del hueso de la mandíbula, en la mayoría de los casos se va a realizar un cierre primario, ya que se mantiene la superficie del hueso pues, para asegurar el soporte estructural. El segundo tipo va a ser la segmentaria, en donde se va a extraer un segmento completo de la mandíbula, lo que nos va a crear una distorsión anatómica extensa y por lo cual se va a requerir un procedimiento ya reconstructivo en sí, por lo cual el tiempo de la cirugía puede extenderse. Y la mandibulectomía extendida, donde la resección ya nos va a cruzar la línea media y pues esto significa que vamos a perder parte del soporte anatómico de los músculos y puede provocar el enrollamiento de la lengua y obstruirnos la vía aérea. Por lo cual, pues también requerimos de una reconstrucción con colgajos y en ciertos pacientes vamos a requerir de traqueostomía. El tercer tipo de cirugía es la maxilectomía, en donde se divide en 4 tipos. Encontramos las mediales, donde se extirpa parte del maxilar que está cerca de la nariz, mientras que vamos a conservar la parte del ojo y el paladar duro. O pueden ser infraestructurales, donde se extirpa parte del paladar duro, el maxilar inferior, pero vamos a dejar intacto el suelo orbitario. Las supraestructurales, donde se extrae el suelo orbitario junto con la parte superior del maxilar y dejamos intacto el resto del paladar duro. Y la palatectomía total o maxilectomía total, donde ya vamos a extirpar tanto el paladar duro como el piso orbitario y el maxilar de uno o ambos lados de la cara. Todas estas cirugías van a requerir de una reconstrucción anatómica y funcional, por lo cual pues también van a ser tipos de cirugía prolongada. Y el último tipo es la excisión del piso de la boca, que va a estar dado solo para lesiones pequeñas que se extirpan por cierre primario, pero miramos que la mayoría va a ser extendida a tejidos adyacentes y por lo cual van a requerir de una excisión extensa. Ahora sí, entrando un poco más en el tema de nuestro interés, recordemos que debemos hacer una historia clínica y un examen físico muy cuidadoso para tener una planificación adecuada y una técnica anestésica útil y el manejo perioperatorio de la cirugía sea exitoso. Por lo cual vamos a tener en cuenta algunas preocupaciones de anestesia, como lo son las vías respiratorias. Encontramos múltiples factores que nos pueden provocar un desafío en el manejo de las vías respiratorias, como lo son el trismo, la formación de bandas fibrosas orales, la anquiloglosia y las consecuencias de la radiación perioperatoria. Debemos tener en cuenta también el tamaño del tumor y el sitio, ya que nos pueden obstruir o no las vías aéreas. Recordar que la manipulación del tumor nos puede provocar hemorragias y esto nos puede conducir a una visión no muy clara de nuestras vías aéreas, por lo cual pues se debe ser muy cuidadoso en la parte de la prevaloración. Entonces vamos a ver también los predictores de la vía aérea. Pues de entrada ya sabemos que en estas cirugías vamos a tener una vía aérea difícil, entonces debemos evaluar la apertura oral, donde se evalúa la distancia entre los interincisivos, donde lo normal es que sea mayor a 3 centímetros. Con esta maniobra vamos a valorar la función de la articulación temporomandibular. Valoramos los dientes, si el paciente tiene dientes perdidos, dañados o flojos que nos puedan provocar un riesgo de aspiración. Y cuando el paciente es edéntulo debemos enumerarlo pues con la nomenclatura ya conocida de los dientes. En cuanto a la lengua, podemos encontrar una lengua que presente macroglosia, una mandíbula pequeña que nos vaya a dificultar la inserción de las cánulas y los dispositivos supraglóticos. Valoramos también la escala de Malampati, donde debemos visualizar las estructuras anatómicas faríngeas de la vía aérea con el paciente preferiblemente en posición sedante.
en donde encontramos que en la clase 1 vamos a visualizar el paladar blando, la úvula y los pilares amigdalinos. La clase 2 vamos a visualizar el paladar blando y la úvula. La clase 3 solo vamos a visualizar el paladar blando y cierta base de la úvula, y en la clase 4 pues ya es imposible mirar el paladar blando. En cuanto a la distancia tiromentoniana, podemos mirar que lo normal es que sea mayor a 6 centímetros. Vamos a valorar el tamaño mandibular, debemos valorar al paciente en una extensión atlanto-occipital y generalmente vamos a estar asociados a esta valoración a un Mallampati 3 o 4. En cuanto a la distancia externo-mentoniana, lo normal es que sea mayor a 12 centímetros. El paciente lo vamos a valorar con la boca completamente cerrada y con la máxima extensión del cuello. Y la movilidad cervical, donde lo normal es que sea mayor a 35 centímetros, paciente debemos ponerlo en posición de olfateo para alinear los ejes y debemos evaluar la flexión y la extensión cervical, encontrando que vamos a encontrar una vía aérea difícil si la circunferencia cervical es mayor a 43 centímetros. También debemos preguntarle al paciente o pedirle al paciente que respire por cada fosa y que nos informe por cuál fosa siente mejor su respiración, para según eso nosotros mirar el plan que vamos a abordar. Y como ya sabemos, pacientes que presenten barba nos van a dificultar el sello con la máscara facial. En caso de que no pueda ser posible que se afeite o se corte la barba, podemos usar gel o gasas para ayudar a este sello. En cuanto a la evaluación del trismo, pues sabemos que la mandíbula se va a mover mediante la articulación temporomandibular, provocándonos unos movimientos hacia arriba y hacia abajo y movimientos limitados hacia adelante y hacia atrás. La clasificación de la anquilosis se clasificó en verdadera cuando la patología va a ser propia de la articulación temporomandibular, y las falsas anquilosis cuando solo hay una restricción del movimiento que pueden ser secundarias a otras patologías extraarticulares. En este caso, la mayoría de los pacientes con cáncer oral van a presentar una falsa anquilosis. Tenemos que, es el factor más importante a tener en cuenta para elaborar un plan para asegurar nuestra vía aérea antes de la operación y después de la operación en nuestro plan de extubación. Y debemos tener en cuenta el trismo preexistente que puede presentar el paciente. Generalmente el trismo doloroso se va a aliviar tras la inducción de la anestesia, y el trismo lo vamos a clasificar de 1 a 4, donde el tipo 1 es mayor a 35 milímetros la apertura vocal y el extremo pues ya serían menor a 15 milímetros en el tipo 4. En cuanto al examen de la cavidad oral, tenemos que los tumores de la lengua y de la orofaringe van a ser especialmente en el lado derecho, por lo cual nos van a dificultar la vista laringoscópica que podamos tener, pues causando una obstrucción de la glotis. Entonces aquí nos van a ayudar las imágenes previas que vayamos a tomar, como una TAC o una resonancia, y también haciendo un examen exhaustivo físico antes de poder proporcionar la anestesia que vamos a requerir con el paciente. Recordar además que estos tumores pues nos van a sangrar muy fácilmente y nos pueden dificultar la visualización. En cuanto a la anquiloglosia, o como se llama coloquialmente el frenillo corto, generalmente se observan en cánceres que van a involucrar la lengua y donde vamos a encontrar una infiltración profunda en la raíz de la lengua. Como el movimiento de la lengua va a estar restringido, vamos a tener dificultad en la laringoscopía, por lo cual pues a la hora de hacer esta maniobra no podríamos mover la lengua hacia un lado, pues dificultándonos la visualización. También se clasifican 4 tipos: anquiloglosia leve de 2 a 16 milímetros, la moderada de 8 a 11 milímetros, la severa de 3 a 7 milímetros y la completa menor de 3 milímetros.
Estos pacientes, como bien sabemos, la mayoría van a llegar con una radioterapia previa. Entonces, se encontró un estudio en donde se examinó a más de 50.000 intentos de ventilación con mascarilla, en donde se encontró que pacientes que recibieron una radioterapia previa, este era el factor clínico más significativo porque nos causaba tejidos rígidos y menos flexibles, lo cual nos iba a dificultar la manipulación de la vía aérea. Entonces miramos que las complicaciones de la vía aérea las vamos a dividir en vía aérea superior e inferior. Entre las más importantes de la vía aérea superior, pues podíamos encontrar una candidiasis oral, podíamos encontrar edema de la tráquea, podíamos encontrar caries en los dientes o aumento de la movilidad de los dientes. Y en la vía inferior vamos a encontrar una glositis y la fibrosis de la tráquea. En cuanto a las imágenes previas, estas nos van a ayudar a determinar la extensión de la enfermedad y el compromiso que vayamos a tener de las vías respiratorias. Y pues en este caso del cáncer oral, lo ideal es solicitar un TAC de cabeza para mirar la permeabilidad de las fosas nasales y mirar cuál va a ser nuestra fosa elegida en la operación de acuerdo al tipo de cirugía. Por ejemplo, en el tipo de maxilectomía debemos usar la fosa contraria y también podemos solicitar una ecografía para valorar los tejidos blandos y determinar la ubicación de la membrana cricotiroidea. Pues mirando todo esto, la compresión y el desplazamiento de la vía aérea. Entonces, en esta imagen podemos observar que es un TAC de corte sagital en donde vamos a tener una lesión tumoral extensa de la lengua que nos puede provocar una gran dificultad a la hora de realizar el procedimiento de intubación. Encontramos que el tabaco pues, también aumenta el riesgo de enfermedades como lo son el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, hipertensión, cáncer oral de páncreas y esófago y estómago. Y además vamos a tener niveles elevados de carboximoglobina que nos pueden alterar la capacidad de unión de oxígeno en la sangre y nos pueden llevar a una curva de disociación de la hemoglobina. Esto que nos va a provocar una hipoxia tisular, por lo cual se indica o se sugiere al paciente suspender el consumo de tabaco en el primer contacto de la evaluación preoperatoria. Hablaba el artículo que generalmente o idealmente en oncocirugías se espera que se suspenda el consumo de tabaco 8 semanas antes, pero que pues la mayoría de veces no se puede, por lo cual por lo menos se debe suspender 12 horas antes el consumo de tabaco. Esto nos va a ayudar a mejorar la perfusión mucociliar y nos va a disminuir la reactividad de las vías respiratorias. En cuanto a la quimioterapia, sabemos que el cisplatino tiene un efecto adverso, el cual es la nefrotoxicidad acumulativa, y por lo tanto debemos realizarle a estos pacientes unas pruebas de función renal para descartar una lesión renal preexistente. Pacientes también que presenten neutropenia, debe diferirse la cirugía hasta que se recuperen los conteos para evitar el riesgo de alguna infección postoperatoria. Estos pacientes, como bien sabemos, van a tener un déficit de nutrición y pueden presentar anemia, ya que además de la caquexia relacionada con el propio cáncer, pueden tener una nutrición deficiente que puede estar relacionada por la disminución de la ingesta oral de alimentos provocada por las lesiones mismas del cáncer, que pueden ser dolorosas o pueden ser por la disminución de la apertura de la boca o por presentar úlceras orales. Por lo tanto, pues va a aumentar el riesgo de infecciones, podemos tener alteraciones electrolíticas o la anemia. También encontramos que la anemia puede ser por mala nutrición, pero también puede ser por un sangrado crónico del tumor que pueden presentar estos pacientes, en donde generalmente el paciente va a estar deglutiendo la sangre y pues esta hemorragia puede pasarse por alto. Por lo cual pues es ideal que se optimice el estado nutricional antes de llevar al paciente a cirugía. En cuanto al manejo intraoperatorio, pues de acuerdo a las guías de la ASA del 2019, se recomienda que el paciente debe estar monitorizado pues con un pulsoxímetro, con una presión arterial no invasiva,
con un electrocardiograma y una capnografía con una onda sostenida, pero también es importante la ergonomía de la sala de operación y del operador. Hablaba de que el operador principal debe estar en una visión directa, lineal, tanto del monitor del paciente, del monitor del video, y si hay un segundo anestesiólogo, también debe ser visible para él, para el éxito del procedimiento. Entonces iniciamos con la preoxigenación, que es de vital importancia en estos pacientes con vía aérea difícil ya predicha, ya que nos van a ayudar a prolongar el tiempo de apnea y mantener una saturación de oxígeno en límites seguros mientras hacemos los intentos de asegurar la vía aérea. La administración de oxígeno durante el periodo apneico es denominada oxigenación apneica y nos ayuda a prolongar de forma segura la duración de la apnea, sin presentar la desaturación. Siempre que el paciente haya sido oxigenado adecuadamente y se mantenga una vía aérea permeable entre el pulmón y la faringe, se puede dar la captación continua del oxígeno del ambiente, incluso si no tenemos un movimiento diafragmático o pulmonar. Entonces la literatura habla básicamente de dos técnicas en donde para estos pacientes nos van a ayudar, que es la técnica de Tribe y NODESAT, en donde Tribe es el intercambio ventilatorio de la insufflación rápida humidificado transnasal, en donde básicamente consiste en dar un flujo de oxígeno para el intercambio de gases con un efecto PIP para poder mantener los alvéolos abiertos y asegurar la vía aérea. Este se va a usar de forma rutinaria para asegurar estas vías, sobre todo en cirugías de cáncer de cabeza y cuello. Y también se realizó un estudio realizado por Patel, en donde indica que se prolonga la apnea de forma segura de 14 a 65 minutos y se debe hacer por una cánula nasal especializada de calibre ancho. A diferencia de NODESAT, el TRIVE nos va a ayudar a que el aumento de la concentración del dióxido de carbono al final de la aspiración sea menor en comparación con NODESAT. El segundo tipo, que es NODESAT, que es el oxígeno nasal durante el esfuerzo de asegurar el tubo, pues va a proporcionar un oxígeno seco, frío y no humidificado a una velocidad de 5 a 15 litros por minuto, pero aquí vamos a utilizar una cánula nasal simple. Se usa para evitar la hipoxemia mientras hacemos los intentos de intubación y nos va a aumentar el tiempo de apnea de 10 a 15 minutos, pero pues como ya lo dije, tiene poco efecto para la depuración del dióxido. En cuanto a la premedicación, es necesario el uso de oximetazolina para causar la vasoconstricción de la mucosa nasal y poder disminuir el riesgo de la epistasis en la intubación nasal, así como también el uso de anticialogogos para tener un campo seco y mejorar nuestra visibilidad. Hablaba que idealmente se debe administrar estos anticialogogos intramusculares de 40 a 60 minutos antes del procedimiento para que tengamos su pico máximo cuando ya vayamos a realizar el procedimiento. Bueno, en cuanto a la premedicación, pues sabemos que al tener una vía aérea difícil y muchas veces comprometida por las lesiones del cáncer, debemos seleccionar entonces muy bien el agente sedante antes de poder asegurar la vía aérea, teniendo en cuenta que en cualquier momento de la cirugía podemos perder una vía potencialmente ya comprometida. En el caso de requerir entonces una intubación despierto, ya sea con el uso del videolaringoscopio o el fibroendoscopio, pues debemos requerir la colaboración del paciente y por lo tanto sedarlo puede ser esencial para el éxito del procedimiento y para reducir también la ansiedad del mismo paciente. La guía entonces nos habla de básicamente dos fármacos utilizados. El primero es la dexmedetomidina en infusión y el segundo es remifentanil a una dosis de 1 a 3 nanogramos por mililitro, teniendo en cuenta la depresión respiratoria. Se usan estos dos medicamentos porque tienen un buen margen de seguridad, pero además la guía de la edad nos recomienda que la administración de
estos medicamentos deben ser hechos por otro anestesiólogo independiente del que va a manejar la vía aérea para evitar pues el riesgo de sedación excesiva y las secuelas que podamos tener de ellas. Como sabemos, estos dos medicamentos pues no nos van a producir amnesia, por lo cual podemos usar también el medicamento como Propofol a dosis tituladas, ya que podemos tener un riesgo de sedación excesiva, presentar tos y la obstrucción de las vías aéreas. Sin embargo, la guía de la DAS nos recomienda utilizar un agente único, en este caso para los anestesiólogos que no sean expertos, y si vamos a administrar una medicación conjunta de sedantes, la guía nos recomienda remifentanil más el uso de midazolam, ya que ambos pueden ser reversibles. Entonces, hablando ya de la intubación en el paciente despierto, miramos que en este tipo de cirugías va a ser la técnica de elección en estos pacientes. Al presentarse pues la reducción de la apertura oral, hay una limitación limitada del cuello y pues podemos tener compromiso de la vía aérea. Entonces, debemos tener en cuenta que la única contraindicación absoluta que tenemos de la intubación despierto va a ser la negativa del paciente. Y dos factores importantes que nos van a ayudar con la intubación es que con esa intubación podemos permitir la ventilación espontánea y poder conservar el tono de la vía aérea, pues que son los objetivos más importantes de este procedimiento y que aunque teniendo en cuenta que la falla con esta técnica es muy baja, va a ser del 1 al 2%, siempre debemos tener un plan alternativo de manejo en caso de que nos falle este procedimiento. Entonces, primero debemos iniciar seleccionando la ruta, la cual va a depender de la anatomía, del tipo de cirugía y el plan de extubación que tengamos planeado. En segunda instancia, vamos a definir el tipo de dispositivo de intubación que vamos a utilizar, que va a depender del paciente, de la habilidad, la disponibilidad que tengamos de los equipos y pues que en realidad el fibrobroncoscopio versus el fibrolaringoscopio no tienen diferencias tan marcadas y ellos muestran una tasa de éxito del 98%. Además, definir si solo vamos a usar una técnica. Por ejemplo, podemos iniciar con un videolaringoscopio, pero también cambiar al fibro, o si vamos a usar una técnica que ya sea combinada, como por ejemplo la máscara laringea de Fast Track, usando un dispositivo supraglótico para poder guiar el paso del fibrolaringoscopio. La selección del tubo traqueal en estos pacientes es fundamental para el éxito de la técnica de intubación despierto. Entonces debemos mirar el diámetro tanto interno como externo, la forma del tubo, la longitud y el material, en donde se recomienda un tubo anillado o reforzado como el Parker Flex Tip. Todo esto debemos hacerlo con una lista de verificación antes y después de realizar el procedimiento. Entonces la guía básicamente nos habla, la guía del DAS, resume todos estos pasos en el siguiente diagrama con la mnemotecnia de STOP, en donde la oxigenación debe ser idealmente a cánulas de alto flujo para poder administrar flujos mayores a 30 mililitros sobre minuto, que va a ser el gol estándar de este diagrama. Y recordar que debemos tenerlo durante todo el procedimiento de intubación al paciente. La topicalización idealmente la vamos a realizar con lidocaína al 10%, puede ser en spray o en atomizador, la vamos a aplicar en la base de la lengua, los pilares amigdalinos, y se recomienda que se hagan 5 sprays de lidocaína como mínimo. Si vamos a usar la ruta nasofaringea, pues usar los vasoconstrictores nasales tópicos, como ya lo mencioné, como la oximetazolina. Y la guía recomienda hacer una prueba que es con un catéter de succión o con una cánula para valorar si el paciente ha perdido ya los reflejos laringeos o todavía pues permanece con ellos. En cuanto a la sedación, tenemos que considerar si el paciente la requiere o no. La sedación no va a ser obligatoria en todos los procedimientos, pero debemos tener en cuenta que eso nos va a ayudar a facilitar la tolerancia del procedimiento con el paciente.
Recordar además que la sedación no nos va a reemplazar una inadecuada topicalización, por lo cual el éxito de nuestro procedimiento también va a depender del anestésico local. Por último, la realización del procedimiento utilizando un tubo adecuado, pues haciendo la selección de un tubo adecuado. El paciente debe estar en posición sedente. Debemos tener el operador con una adecuada visibilidad. Siempre debemos tener la succión conectada. Si realizamos la técnica con fibrolaringoscopio, posicionar al paciente adecuadamente y seleccionar la ruta ya sea nasal u oral con el bisel hacia posterior. Y si vamos a utilizar el videolaringoscopio, pues también debemos tener al paciente en una buena posición y podemos hacer uso o no del boogie y todo esto debemos hacerlo realizando antes el two-point check, que se refiere a que podamos visualizar la luz traqueal y tener una capnografía con una onda sostenida. En cuanto a las complicaciones de este procedimiento, miramos que en realidad pues la tasa de complicaciones va a ser del 18%, van a ser generalmente secundarias a trauma, a una obstrucción o al sangrado, y por lo cual las guías nos indican ciertas pautas para poder evitar estas complicaciones, como lo son la lidocaína, que debemos usarla máximo con 9 miligramos sobre kilogramo, pero además debemos tener en cuenta otros anestésicos locales administrados para no llegar a sobrepasar la dosis límite. Además, el límite de intentos va a ser 3+1, donde el último intento debe ser proporcionado por el operador más experto. Cada intento de estos va a tener que idearse mejor que el anterior. Entonces, con cada intento debemos cambiar algo para obtener más éxito con nuestra técnica, por lo cual pues se recomienda que el primer intento sea con el videolaringoscopio. Entonces aquí tenemos el algoritmo de la vía aérea difícil actualizado del ASA del 2022, donde básicamente pues me voy a guiar en el tema de la intubación del paciente despierto, en donde se realizan las siguientes preguntas. Si tenemos una sospecha de laringoscopía difícil, si directamente la respuesta es sí, vamos al intento de intubación con el paciente despierto. Si la respuesta es no, debemos mirar si hay ventilación difícil con mascarilla o con los dispositivos supraglóticos. En caso de que no haya sospecha, miramos si hay un aumento significativo del riesgo de la aspiración, si hay un riesgo de rápida desaturación o si se sospecha de una vía aérea invasiva de emergencia difícil. En todos estos casos, cuando la respuesta es sí, debemos proceder al intento de intubación en el paciente despierto, optimizando la oxigenación en todo momento del paciente. Entonces se realiza la intubación en el paciente despierto. En caso pues, de que sea exitosa, se procede a la cirugía. Y en caso de que haya un fracaso, debemos considerar otras opciones. Entonces debemos reubicar al paciente bien, debemos tener bien, con una buena oxigenación al paciente, mirar qué se debe cambiar en cada intento de intubación previa y mirar pues si ya no es factible la intubación en caso de posponer el caso. En caso de que el caso o la cirugía no se pueda posponer, se va a realizar pues ya la inducción a anestesia general y en caso de que esta sea un fracaso, pues se debe limitar los intentos y considerar pedir ayuda. Esto básicamente nos habla también ya de la anestesia general, en donde vamos a tener una vía de no emergencia y una vía de emergencia, teniendo la vía de no emergencia con una ventilación de máscara adecuada, confirmada ya pues por la capnografía, teniendo en cuenta los límites de intentos y se debe considerar despertar al paciente. Podemos tener también, considerar enfoques alternativos de la intubación para tener el éxito deseado. En caso de que haya un fracaso, nos pasaríamos ya a una vía de emergencia en donde la diferencia acá, aparte de pues, limitar los intentos, es que ya debemos pedir ayuda a alguien experto para que pues, nos ayude a controlar la vía aérea.
Entonces, los tips para asegurar la vía aérea debemos tener en cuenta que debe ser individualizado en cada paciente, valorar si el paciente es necesario realizar una intubación despierto o bajo sedación. Debemos tener en cuenta o a la mano, preferiblemente un broncoscopio para el paciente que presente vía aérea difícil o trismo. La primera opción en estos pacientes va a ser el videolaringoscopio y recordar el riesgo de sangrado durante la manipulación de la lesión. En cuanto a los otros métodos de anestesia del paciente, podemos encontrar que la lidocaína la vamos a usar para la preparación de las narinas, que puede ser con jalea al 2% antes de la inserción del tubo. También se puede realizar gárgaras de 5 a 10 minutos antes con una lidocaína al 10%. Y encontramos la estrategia Say Go, que es una técnica llamada Spray as you go, en donde lo que vamos a hacer es instilar anestésico local a través del canal de succión del endoscopio. Usando pues una jeringa se va a pasar la anestesia por el catéter epidural y lo que vamos a conseguir es anestesiar la parte distal del endoscopio antes de realizar el abordaje, teniendo en cuenta con esta técnica que la succión debe estar desconectada para poder evitar que el anestésico local pues no vaya a ser arrastrado en dirección retrógrada. Recordando también que la anestesia tópica comienza a los 30 segundos después de la aplicación y se establece por completo a los 2 minutos, que su máximo efecto nos va a durar aproximadamente 20 minutos. En cuanto al tipo de intubación, miramos que idealmente en estos pacientes va a ser la videolaringoscopia, va a ser la técnica de elección, al tener pues una apertura de boca limitada, y la videolaringoscopia va a ser mucho más fácil de realizar el procedimiento en comparación con la fibrolaringoscopia. Recordamos que esta técnica se asocia a un tiempo de intubación más corto, por lo cual pues vamos a poder asegurar nuestra vía aérea, pero siempre confirmando con una capnografía con una onda sostenida. En cuanto al fibrooncoscopio, después de la lubricación del endoscopio, vamos a introducirlo a través del meato nasal inferior, mientras vamos a identificar las estructuras en el tabique nasal y los cornetes, y lo vamos a dirigir hacia la nasofaringe y la orofaringe. Encontramos pues que una vez el tubo se encuentre en la orofaringe, la epiglotis va a ser el primer punto de referencia y para guiarnos en esta técnica. El segundo punto de referencia va a ser la apertura glótica y la tráquea, y vamos a avanzar el tubo suavemente, continuando hasta llegar a la carina, que va a ser el punto tercero de referencia. Pues con la visión de la carina ya miramos que se puede hacer un movimiento de rotación a través de la nariz en caso de que sea esta la vía, o también oral. Tenemos que la piedra angular del éxito pues va a ser una preparación óptima del paciente basados en una buena anestesia local o una buena anestesia regional, aunque los bloqueos traqueal y del nervio laríngeo superior ya se encuentran en desuso. Pero también debemos tener en cuenta que la piedra angular va a ser la preoxigenación del paciente a alto flujo. En cuanto a la intubación a ciegas, la intubación nasal a ciegas, vamos a ver que esta va a ser útil solo en pacientes con trismo, pero que tengan una anatomía orofaringea y laringea normal. Este puede causarnos traumatismos orales y laringeos, y pues la tasa de intubación la intubación nasal a ciegas es una baja tasa de éxito, y vamos a tener mayores complicaciones que si lo hiciéramos con una intubación guiada por el fibro. En cuanto a la intubación retrógrada, tenemos que la principal ventaja es que en esta técnica no necesitamos identificar visualmente la entrada laringe. Entonces se puede usar esta técnica en pacientes con una apertura vocal limitada y
que básicamente las indicaciones van a ser tumores de la lengua, como en este caso pues que nos van a servir tumores de la lengua, de mandíbula, del piso de la boca, laringe y faringe, en traumas faciales y en lesiones de columna cervical. ¿Qué complicaciones podemos presentar? Podemos lesionar las cuerdas vocales, como lo vemos en el video, pues se hace una inserción y podemos provocar un trauma. También podemos tener una hemorragia secundaria de este procedimiento que no va a ser tan visible ante nosotros los operadores. En cuanto al manejo de fluidos, encontramos que estos pacientes pueden tener una depresión secundaria a la mencionada ya pobre ingesta oral, como ya lo mencioné antes, por lesiones dolorosas y trismos, concomitante con la nutrición deficiente y la caquexia que ya presentan, por lo cual se recomienda hacer una cocarga de líquidos antes de la cirugía para evitar que el paciente vaya a presentar hipotensión. En cuanto a la traqueostomía, miramos pues que puede ser un método seguro para mantener las vías respiratorias permeables y pues nos va a ayudar cuando hay resecciones radicales muy grandes de la cirugía. Aunque todavía existan datos insuficientes para el manejo perioperatorio de este procedimiento, pues miramos que en realidad sí es un método seguro para mantener permeables nuestras vías, que lo ideal en estos pacientes, como ya lo vamos a ver, es hacer una extubación diferida, donde podemos retener el tubo traqueal después de la operación durante 12 horas o lo podemos extubar a la mañana siguiente, teniendo en cuenta pues todos los cuidados de la traqueostomía para que el paciente tenga una vía aérea permeable. En cuanto a la pérdida de la vía aérea intraquirúrgica, debemos estar atentos durante toda la cirugía, ya que los campos quirúrgicos nos pueden tapar visualmente nuestra vía aérea. Entonces debemos estar atentos a la monitorización continua de la capnografía. Recordar que debemos tener un plan de emergencia, como la cricotiroidotomía de emergencia, que puede ser seguida de una traqueostomía, por lo cual debemos tener el equipo disponible a la mano. En cuanto a la pérdida de sangre intraoperatoria de estos pacientes, estas cirugías van a ser cirugías muy extensas asociadas a gran pérdida de sangre, como la maxilectomía y la glosectomía. Miramos que a veces la pérdida de sangre no puede ser no visible, por lo cual debemos tener en cuenta eso. A esos pacientes se le debe hacer una prueba cruzada y debemos reservar hemoderivados según el sitio y la extensión de la cirugía planeada. Realizar una transfusión intraoperatoria va a depender de la hemoglobina preoperatoria y del grado de pérdida de sangre que tengamos en esta. Y como ya lo mencioné, mirar la pérdida de sangre oculta del procedimiento. Esos pacientes también pueden tener problemas o complicaciones relacionadas con la hipotermia, ya que pues estas cirugías van a ser de larga duración, sobre todo pacientes o cirugías que requieren de una reconstrucción microvascular mayor. En cuanto al manejo posoperatorio, vamos a mirar que debemos tener una reversión adecuada del bloqueo neuromuscular usando el TOF mayor al 90%. Como sabemos, pacientes con intubación difícil generalmente también tienen una extubación difícil, por lo cual rara vez va a ser factible extubar al paciente inmediatamente después de la cirugía debido al edema de las vías respiratorias que pueda presentar, al sangrado o la incapacidad pues, que tengamos de mantener permeables las vías aéreas. Por lo tanto, como ya lo había mencionado, suelen ser extubados la mañana siguiente o por lo menos duran con el tubo endotraqueal de 8 a 12 horas después de la cirugía para asegurar las vías respiratorias. En caso de que se presente alguna fuga de aire o que haya una rotura del manguito, la mejor opción va a ser reemplazar el tubo endotraqueal
con un intercambiador de tubos. Entonces miramos que debemos tener muy en cuenta que si vamos a dejar al paciente con el tubo o con una traqueostomía, esta debe estar permeable, debe estar libre de las secreciones, correctamente colocado y todo esto asegurarlo antes de la salida de quirófano. Deben permanecer estos pacientes monitorizados constantemente, tanto en el traslado como en la permanencia en UCI o en la recuperación postoperatoria, y deben tener una ventilación de soporte. En cuanto a la sedación, va a ser requerida sobre todo en estos pacientes que les hablo, donde vamos a tener una extubación diferida para que puedan tolerar el tubo endotraqueal o la traqueostomía. Hablaba el texto del uso de opioides como la morfina, pero el cual debe ser usado con prudencia, y también podríamos realizar nebulizaciones con lidocaína. En cuanto a la extubación, considerada pues una extubación de alto riesgo, en donde debemos valorar el edema de las vías respiratorias, si tenemos un colgajo voluminoso o no que nos va a obstruir las vías, un hematoma que nos van a conducir a la pérdida de la permeabilidad de las vías. En cuanto a la reintubación, en estos pacientes puede ser un desafío y puede conducir a una morbilidad grave, por lo cual se debe realizar una comprobación de la permeabilidad con una laringoscopia antes de la extubación. El uso de los corticoides no suele ser rutinario, pero si vamos a considerar el uso de corticoides, se indica que sea 4 horas antes de la extubación y por lo menos se debe mantener 12 horas posteriores a la extubación. La extubación de estos pacientes puede ser muy desafiante, por lo cual al momento de realizar la extubación debemos tener a la mano un fibrobroncoscopio o tener planeado ya un acceso quirúrgico de las vías respiratorias, como lo son la cricotirotomía o la traqueotomía. Debemos tener un respaldo para poder hacer este acceso quirúrgico, entonces lo ideal es que estemos acompañados de un otorrino o un cirujano experto en que nos pueda ayudar. Además debemos garantizar la extracción del taponamiento mediante una succión y comprobarlo también de manera visual, visualizando la cavidad oral. Debemos desinflar el manguito y retirar el tubo cuando el paciente idealmente realice la inspiración, ya que nos va a aumentar la eficacia de la tos y esto va a producir que el paciente expulse las secreciones restantes. Recordar que debemos auscultar al paciente y que el paciente debe recibir oxigenoterapia y monitorización constante. El manejo de estos pacientes debe ser multimodal, por lo cual también debemos estar muy atentos a la rehabilitación de estos pacientes, ya que estos pacientes requieren un entrenamiento tanto vocal como deglutorio después de la cirugía con el fin de mejorar la calidad de vida. Idealmente, se dice que los pacientes deben comer lo más temprano posible y beber alrededor del 8º día, pero esto pues va a ser individualizado según cada paciente. Generalmente encontramos que los pacientes extubados tardíamente, pues obviamente van a tener un retorno más rápido a las actividades que los pacientes que requieran una traqueostomía. En cuanto al manejo del dolor postoperatorio, miramos que aunque estas cirugías son de alta prevalencia del dolor postoperatorio, generalmente el manejo va a ser pues subóptimo. Encontramos que el dolor en la escala de dolor pues se va a presentar con un mayor puntaje en el primer día y va a ir disminuyendo ese puntaje a medida que va pasando el tiempo. La intensidad del dolor va a depender tanto de la duración como de la extensión de la cirugía, por lo cual es de vital importancia mirar el posicionamiento del paciente durante la cirugía, pues para evitar asociar más dolor al paciente.
Como ya lo vimos, se recomienda una morfina que también puede ser controlada por el paciente. En cuanto a las complicaciones operatorias de esta cirugía, los tubos de traqueotomía pueden tener una complicación inmediata que puede ser la obstrucción del tubo o la misma infección de la traqueostomía, encontrando que estos tubos pues, se pueden taponar entre el quinto y séptimo día después de la cirugía. Complicaciones tardías como la fístula traqueocutánea o el bloqueo del tubo. En cuanto a la traqueostomía, tenemos que los tubos con manguito se los debe cambiar por tubos sin manguito entre el tercer y quinto día, según pues, el riesgo de aspiración que tengamos en el paciente. Y en cuanto a la extubación diferida, podemos encontrar un compromiso muy agudo de las vías respiratorias tras la extubación o el mismo bloqueo del tubo endotraqueal. Entonces, ya para terminar, las ideas para llevar a casa, idealmente pues es hacer una valoración, una identificación y conocer muy bien al paciente en cuanto a la lesión, la extensión que vaya a tener de las vías respiratorias, valorar los predictores de vía aérea difícil, valorar el tamaño y las hemorragias del tumor, pero lo más importante que debemos llevarnos es que tenemos que tener plan A, plan B, plan C del tipo de intubación que vayamos a realizar para evitar las posibles complicaciones. En estos casos de cirugía oral, pues que tengan cáncer oral, la elección va a ser la videolaringoscopia y recordar que el paciente, pues aparte de el manejo farmacológico, también debe tener un manejo de rehabilitación y también psicológico. Aquí está la bibliografía en la cual me basé, los artículos y las guías actualizadas de la ASA y el libro donde me basé, que es el de oncología. Este es el QR para que entren al Drive. Y muchas gracias por su atención. Bueno, Catherine, muy buena exposición. Germán, tú que eres el tutor, comentarios. Hola, buenas noches, Mauricio. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Felicitaciones a Catherine. Ella hizo un muy buen manejo del tema. Es una residente de primer año y la idea era que pues, desarrolláramos especialmente las guías del algoritmo de la DAS, el manejo de la intubación, una vía aérea difícil predicha. Un tema pues que se vuelve un reto en este tipo de cáncer, en este tipo de pacientes que tienen estas alteraciones en la cavidad oral y cuyo abordaje en la vía aérea pues puede ser bastante complejo para nosotros, tanto la intubación como la extubación. Felicito a Catherine por el desarrollo que le dio al tema. Tratamos de sintetizar lo más posible, no meternos en campos adicionales como lo que ya se ha tratado en conferencias anteriores, como los colgajos libres para cubrir estos defectos. Entonces nos concentramos más en la parte, como les mencionaba, de los algoritmos de la vía aérea y también la parte de la intubación en el paciente despierto, ya sea con el fibroscopio y con el video laringoscopio. Es muy bien el desarrollo que se le dio. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. ¿No hay duda? ¿Comentarios de los otros profes? Sí, doctor Giraldo, ya le doy la palabra. Hola, buenas noches. Se felicitará a la doctora Argote por su revisión. Es un tema bastante amplio, digamos, pues implica lo que es los principios básicos del manejo de la vía aérea y ya llegar a un manejo de la vía aérea avanzada como es pues las masas o los tumores en la vía, o mejor, en orales. Quiero como dejar un poco
pues es que como la conclusión es, digamos, como primera o mejor alternativa del videolaringoscopio, digamos, tratar como de no encasillar como que es la mejor opción, porque pues es que hay muchos tipos de tumores, dependiendo del sitio, el compromiso que se tenga. Porque ¿cuál es como el principio básico en el manejo de la vía aérea? Así como es mantener al paciente en ventilación espontánea, o sea, vía aérea difícil anticipada, pues lo mantengo espontáneo, lo intubo despierto. También es algo importante no producir trauma a ese paciente, o sea, no ponerlo a sangrar. Y en ese orden, digamos, lo que más traumático puede ser es el laringoscopio de visión directa, seguido del videolaringoscopio y por último el fibrobroncoscopio. O sea, porque puede tener lesiones que son muy fiables y con el trauma de la hoja del videolaringoscopio se pone a sangrar. Y una vía aérea, ya cuando tienes sangrado, pues sí, se torna mucho más difícil. Entonces, pues mi recomendación, mi experiencia es que, digamos, inicie con lo que menos trauma puede ocasionar. Algún paréntesis, o sea, la recomendación es con lo que usted más tiene experiencia en hacerlo, ¿sí? Si nunca ha manejado un fibrobroncoscopio, pues sí, le toca la otra alternativa del videolaringoscopio, eh, que tiene de pronto una menor curva. Sin embargo, pues si no ha manejado un videolaringoscopio, pues le puede ir mejor inclusive con un laringoscopio de visión directa. Entonces, continuando con la idea, o sea, si usted tiene a disposición un fibrobroncoscopio, pues haga el intento con este, disminuyendo el riesgo que pueda generar sangrados de la vía aérea, siempre y cuando pues sean, digamos, lesiones que con cualquier trauma pueden sangrar. Como usted lo dice, hay que individualizar, hay unos que posiblemente con la valoración que usted haya hecho en el TAC y en algunos centros pues ya nos llegan con una nasofibrobroncoscopia, entonces podemos como definir con cuál puede ser la mejor alternativa. Y hay situaciones tan críticas donde ninguna de las dos va a ser una buena alternativa, que tenemos que entrar con una traqueostomía en paciente despierto. Entonces todo esto, digamos, consensuado con el equipo quirúrgico. Lo otro es, en algunas ocasiones miraba que introducen el tubo nasal, ¿sí? Antes de hacer del paso del fibrobroncoscopio. O sea, vuelvo y le digo, es posible que al introducir usted el tubo nasal por la fosa nasal, diré, genere trauma y comienza a sangrar y ya va usted comprometiendo la posibilidad de lograr una vía aérea de manera fácil. Muchas gracias de nuevo, felicitaciones a Caterina y al doctor Castillo, pues, por este tema. Giraldo, Muchas gracias, Giraldo, doctor Giraldo. Gracias, doctor. Giraldo y Precisamente un punto estábamos importante cuando discutíamos con Catherine el tema, era pues, dejarle el mensaje que si usted aborda la vía aérea de pronto de una manera un poco osada con los laringoscopios de visión directa, porque algunas veces algún colega puede decir, no, voy a dar una miradita así despierto, venga una laringoscopia así, que de pronto no puede ser, puede que no sea tan difícil. Entonces la idea siempre es tener un plan como pues muy adecuado, muy anticipado, y pues exponernos a esas, venga, haga una mirada y de pronto lo logro intubar, pues puede ser contraproducente, porque el mayor enemigo en los elementos de video, llámese el fibro o el videolaringoscopio, es la sangre. Entonces, pues la idea era permitir ese mensaje, que se planeara muy bien la intervención en la vía aérea y pues tener en cuenta estos elementos allí en la cavidad oral, que fácilmente pues se puede presentar el sangrado. Gracias. de Germán y Giraldo y la doctora Argote. Un punto que ella dijo que se me hace que es importante es un nuevo intento requiere algo nuevo, ¿no? Por eso es importante también tener las posibles opciones de plan A, plan B, plan C listas. No, no irlas trayendo, sino como son vías aéreas predichas, tener todas las posibles opciones a disposición del operador. Sí, o sea, de acuerdo con eso, y es
digamos, muy enfático que debe existir es un carro de vía aérea, en el cual usted al estirar la mano, le echó mano, valga la redundancia, al videolaringoscopio, no pudo con ese, estiró la mano, cogió una máscara laringia de intubación o cualquier otro dispositivo, o el fibrobroncoscopio. O sea, todo debe estar ahí en un carro de vía aérea al alcance de su mano. O sea, porque pues en muchas instituciones lo tienen, pero cada cosa por allá en un sitio, entonces se pierde mucho tiempo en estas circunstancias. O sea, se debe iniciar con el carro como tal, sabiendo qué tiene allí al alcance de la mano. Y hay allí la importancia del entrenamiento durante la formación, durante la residencia, en los diferentes dispositivos de manejo de vía aérea avanzadas. Así los pacientes no sean de vías aéreas difíciles, conocer que existen pues, los elementos para familiarizarse, empezar a entrenarse en el manejo de los mismos. Entonces uno puede aprender a combinar un videoendoscopio como el que se da en el departamento del CIMAC con un videoendoscopio y asegurar una vía aérea difícil combinando estos dos elementos o incluso con guías de hidrofílicas y otros elementos que logre usted asegurar la vía aérea combinando estos dispositivos avanzados. Entonces, también otro mensaje es que en la formación se tenga una exposición a estos diferentes dispositivos avanzados para usted conocerlos y en el momento en que ya usted tenga la experiencia y se enfrenta ante una vida difícil, pues tenga el conocimiento de cómo utilizar estos dispositivos. Sí, perfecto. ¿Alguien más tiene comentarios? Catherine, ¿algún comentario final? Profe, pues sí, recordar que el éxito se basa en tener varios planes, recordando que en cada intervención debemos realizar una acción que nos vaya a asegurar el éxito de la intubación y pues mirar que el paciente tiene que ser manejado de manera multimodal para poder tener pues la satisfacción del paciente y nosotros también la misma. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos por terminar la actividad académica del día de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias por la atención.